alfa de 1, ¿no? Entonces esperaríamos que el eje también estuviese desviado hacia después de 100 grados. Una onda de alto luego ya la comentamos también, pero hemos visto que montar pero más de 4 milímetros. Sí, 7 milímetros, muy bien. Y lo normal es que veamos las R's más altas de B4, entre B4 y B5, justo que coincide con un corazón en posición, ¿qué sería? Está el eje entre estos grados, posición intermedia, muy bien. Bueno, vamos a regresarnos porque no sé si realmente está entendiendo lo del cálculo del eje o qué onda, pero bueno, ustedes hagan de cuenta que tienen que pensar de manera tridimensional que entonces recordemos que el concepto de dipolo o todo esto alrededor del concepto de dipolo nos va a hablar de que si nosotros vemos una deflexión muy positiva en la derivación, la zona que está representando o activándose o inscribiendo esa deflexión en el electrocardiograma, su activación va dirigida hacia esa derivación, ¿okay? Entonces, partiendo de esto, si nosotros vemos que las deflexiones positivas predominan en derivaciones que ven al corazón desde este lado, pues entonces inferiremos que la activación está de derecha a izquierda, ¿vale? ¿Y qué derivaciones ven al corazón desde este lado, del plano frontal? ABL. Ajá, ABL y B1. Muy bien. Ahora, esto en el contexto pues de activación, puramente activación o de crecimiento de cavidades izquierdas, ¿sale? O sea, cosas que pueden cambiar el vector de activación es una activación completamente anormal, como los problemas electrofisiológicos de taquicardias, los bloqueos de rama o propiamente que el corazón, la masa muscular haya crecido mucho hacia un lado nada más, y entonces esté generando una desviación del eje por algo anatómico, no tanto electrofisiológico. Y en el caso de crecimiento de cavidades derechas, ¿qué derivaciones ven al corazón en la parte inferior? En la parte frontal. ABF, ¿qué más? E2, y la derivación, la única derivación que ve al corazón en una este es el eje, ¿no? Normal, no para acá. La única derivación que lo ve en un contexto completamente contrario, ¿cuál es? Y entonces, se logra entonces, normalmente lo que debemos ver es que en las derivaciones, sobre todo B2, es que predomina tanto la P como la R, ¿vale? Y ABF también tiene que estar normalmente positivo o negativo, positivo, ¿no? Acá, exactamente. Entonces, de esta manera es que se pueden dar una idea rápida de hacia dónde está el eje. No sería para nada normal ver que hay una R alta en D3, porque D3, ya dijimos que las derivaciones de 2, D3 y ABF ven desde acá abajo, pero D3 está del lado izquierdo o derecho. Sí, D3 está por acá, ¿no? O sea, ve el corazón desde esta zona. Entonces, si estamos hablando de que el eje va para acá, no sería para nada normal ver que está una R alta en esa derivación, ¿sabes? Entonces, esperamos ver morfologías de este tipo, con R que predomina en ABF, en D2, en D1 puede tener R principalmente o también puede estar isodifásico.
pero si vemos que predomina principal, o sea, vemos mucha R alta aquí, en ABL también, y poca acá, igual estaremos acá. Ya cuando hagamos el análisis más fino, vamos a ver que el eje está desviado, ¿ok? Entonces, ¿se entienden esto? Yo espero que a alguien le quedó duda con respecto a eso, ¿no? Ahora hablando puramente del complejo QRS, lo normal o el tiempo de activación total es hasta 100 milisegundos. Entre 100 y 120, ¿de qué estaríamos hablando? Bloqueo completo o crecimiento ventricular, ¿vale? Y ya más de 120 milisegundos, sin bloqueo de rama, ¿ok? ¿En dónde vamos a medir el QRS? Por ejemplo, en este paciente, ¿qué morfología de bloqueo de rama tiene? ¿Dónde vemos eso? ¿Qué derivaciones? A ver otra vez. B5, B6. No. B6. La morfología de bloqueos de rama se ve en B1 y B2, ¿vale? Porque, por ejemplo, este paciente tiene rama izquierda, pero si ustedes se van acá, hasta el QRS parece menos amplio. O sea, si tú le mides acá, dirías, este tiene un bloqueo incompleto. Pero entonces el QRS se va a medir donde ustedes vean la derivación o el QRS más amplio, ¿sale? Entonces se mediría un B3, por ejemplo, aquí, y viendo la morfología, ya vemos los bloqueos de rama más adelante, pero esto no es un bloqueo de rama derecha, ¿vale? Entonces bloqueo de rama izquierda, y además otra cosa que nos apoya, la morfología acá en D1 y ABL, ¿no? El eje está completamente desviado a la rama izquierda. El AQRS normal, de acuerdo a valles de luna, es entre menos 30 y hasta más 105. Es como muy permisivo, pero en general no es normal ver que el eje esté más de 90, ¿vale? Si está más de 90 hay que buscarle probablemente o ser más enfáticos en buscar alguna patología de corazón derecho, no sé, o algo que esté desviando el eje para allá. Entonces, puramente así de libro de texto, entre menos 30 más 105, pero acuérdense, no es normal ver ejes arriba de 90, a menos que sea recién nacido o muy pequeño, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular el eje? Ya habíamos comentado. Vamos a ver cuál es la derivación más isorifásica y en teoría el eje eléctrico debe pasar perpendicular a dicha derivación porque la despolarización se está acercando primero y luego se está alejando de manera completamente perpendicular. Este es el caso de esto que les comentaba. Todas las derivaciones de plano frontal van a estar isorifásicas y a veces es muy difícil evaluarlo así, pero se pueden apoyar en esto, ¿vale? ¿Para dónde está el eje en este paciente? A la derecha. 120. 120. ¿Cuál sería la más isorifásica? A ver. ¿Y está levo rotado o dextro rotado? Dextro, no vemos, seguimos viendo plano de transición hasta acá, o sea, no vemos una R alta bien definida con ausencia de S o S pequeñita. Y la posición del corazón. ¿Cuál es la posición? Muy bien. Algo que se me olvidó comentar también, además de lo que ya vimos de la ley del Tobel, que habíamos dicho que es que D2 D2 igual a D1 más hay otra forma también, u otra cosa en cuanto a D1, perdón, ABL, ABR y ABF. La suma de estas debe ser igual a 0. Es decir, todos los negativos y positivos de esas tres derivaciones deben dar 0 al final. ¿Okay? ¿Por qué debemos saber esto? Porque hay otra forma más de sacar el eje eléctrico también, que es ya si le quiere poner mucho feeling o si alguien quiere tomar por sorpresa. Realmente esto no es algo que vayan a estar haciendo en la práctica diaria porque es muy engorroso. En la cual, de hecho, era el método como que el método original de Newton para sacar el eje eléctrico, en la cual nos vamos a apoyar de los grados, vamos a tomar las derivaciones de las bipolares, o sea, de 1, de 2 o de 3, las que ustedes quieran, y van a medir cuánto tiene de positivo y de negativo el QRS si se lo restan. Por ejemplo, en este caso nos quedaría que D1 tiene
cuadritos para acá y un cuadrito abajo de la isoeléctrica. Entonces le restamos eso y nos queda un 7 aquí, ¿vale? Entonces se grafica ese 7 de 7 milímetros sobre D1. Después hacemos lo mismo con D3, tiene 2 positivos y 6 negativos, nos queda con -4. Se grafica lo mismo, obviamente es la parte negativa de D3, y después se traza se unen, los dos puntos y la perpendicular a eso para allá está el eje. Como ven, o sea, sí tiene sentido, pero es bastante engorroso estar haciendo eso a la hora de estar viendo muchos electrodos o a la hora de que tienes otra cosa más que hacer. Entonces, lo ideal es la perpendicular a la isodifásica o lo de la R más alta en las derivaciones del plano frontal, ¿sale? Solamente ténganlo en cuenta como conocimiento pues general de cardiólogo, porque pues es algo que alguien les puede preguntar en algún momento, y finalmente pues ustedes en teoría deben saber, o por lo menos que existe algo, ¿sale? O sea, tal vez no tener el concepto así súper preciso, así súper, algo más así, o sea, la teoría completa de esto, porque es un análisis como trigonométrico raro, pero saber que existe, ¿sale? Entonces, ¿para dónde está el eje en este caso? ¿Cuál es la más? La otra. ¿Es la perpendicular a la más isodifásica o la perpendicular a la más cercana a cero? O sea, que las dos medidas de arriba y abajo de la R, o R y S, juntas den algo muy cercano a cero. ¿Cuál tomaríamos como, o así desde de primera vista, cuál es la más alta? De 2, ¿no? Y de 2 está a más 60, muy bien. Y ahora, tomando en cuenta la menos positiva, ¿cuál sería? ¿Cuál es la perpendicular? De 2. Muy bien, perfecto. ¿En el medio? Creo que es muy evidente, ¿no? Que esta es la más isodifásica. Ok, la perpendicular, a ver, ¿cuál es? D3 está positiva o negativa predominantemente. Negativa. ¿Para dónde es negativa? Menos. ¿Para dónde está desviado el eje entonces? A la izquierda. Muy bien. ¿Y acá? D3. Es lo mismo, pero al revés, ¿sí? O sea, la más negativa, porque no vemos una isodifásica así bien puesta, pero la más negativa es ABR, ¿no? Es más negativa esta que esta. Entonces, la perpendicular, pero está positiva. Entonces, en este caso, el eje está desviado a la derecha, más 120. ¿Sí queda claro el cálculo del eje? Pasando ahora a la onda Q normal o anormal. Recordemos que la generación de la onda Q es algo normal porque representa qué vector de activación. Primero que acetal. Entonces lo vamos a ver de qué derivaciones se está alejando el vector de activación acetal. De 5 de 6 vamos a ver, es normal ver una fusita pequeña, ¿vale? Pequeña, ¿cuánto? Menos de un cuadrito hacia abajo y menos de un cuadrito en el tiempo. Entonces, menos de 40 milisegundos y menos de 0.1 milivoltios en voltaje, ¿sí? O para fines prácticos, menos de un cuarto de la onda R. Esto, que la Q esté mellada, es completamente patológico, además de lo ya comentado de el voltaje y la duración, ¿sale? Siempre que ustedes vean este tipo de morfología en una inscripción del electrocardiograma, hay algo patológico subyacente, ¿sale? Las líneas del electro deben ser siempre finitas, no deben tener melladuras. Que existan melladuras quiere decir que existe algo que está retrasando el tiempo de conducción, como cicatrices o una activación completamente anómala. Incluso esto representa criterios para evaluar taquicardias ventriculares o algunas taquicardias supraventriculares también, pero predominantemente taquicardias ventriculares. En D3 a veces puede haber ondas Q que se pasen del límite de lo patológico, sobre todo en pacientes obesos. En este caso, ustedes deben evaluar, si les queda mucha duda, tomar un electro con el paciente en inspiración y otro en expiración y ver si tiene algún cambio en la morfología de la onda Q. Pero y la otra cosa que tienen que ver es si el paciente tiene onda T o sugestiva de isquemia. Es decir, si ustedes ven que las inferiores
tiene pues, unas cositas ahí pequeñas y una Q que predomina en D3, pero la onda T está completamente normal. Lo más probable es que sea porque sea un falso positivo, porque el paciente tiene una anatomía pues, así muy pícnica, ¿no? Entonces, pero si tiene ondas T negativas en la misma región donde tiene Q, lo más probable es que sea por isquemia, ¿okay? Entonces, y aparte, si está aislado solamente en D3, pues menos probable que sea por cariopatía isquémica, ¿no? Bien, esto todo en el contexto de un electrocardiograma aislado. Si ustedes les llega a un paciente que tiene angina, que tiene factores de riesgo, aunque tenga una Q pequeñita por ahí, debemos descartar, estamos obligados a descartar de patología isquémica, ¿vale? Estamos hablando del puro electro aislado, así. Con el puro electro estoy viendo una onda Q patológica de 3, donde no tiene una T alterada, donde no tiene más Q en otro lado, no puedes llegar a decir que el evento es sugestivo de cariopatía isquémica, ¿okay? El tamaño de la onda R normal, lo había comentado, lo más fácil de acordarse es esta y esta. Más de 10 en ABN habla de crecimiento ventricular izquierdo, muy bien. Más de 7 en B1, crecimiento ventricular derecho. ¿Sí? Complejos de bajo voltaje, lo había comentado, menos de 5 milímetros acá, menos de 10 milímetros acá. ¿En qué patología podemos encontrar este tipo de alteración? Pericárdico, transformade, pericárditis, acosos también, a veces puede ser, sobre todo en la región frontal. ¿Qué más? Las infiltrativas suelen tener algo parecido a esto. Bueno, este más bien no sería tan infiltrativo. Este, si se dan cuenta, no es más que pero es un paciente que seguramente tiene isquemia, ¿no? O sea, tiene la T, tiene los complejos de bajo voltaje. También los pacientes que ya perdieron masa miocárdica, tanto por infiltrativas como por cardiopatía isquémica, tienen algo que luego le ponen por progresión del vector de R en las pectoriales. O sea, las R ya no son tan altas porque tienen menos masa que se activa. ¿Vale? O sea, que los reportes de la atrás también pueden ser de esto. En las infiltrativas hay una disociación entre que se ve muy grueso en el ecocardiograma y nosotros vemos puras Q en las pectoriales. Bueno, pasando ahora a la repolarización ventricular. Existen dos teorías en cuanto a por qué la repolarización a nivel del ventrículo se manifiesta como una onda T positiva, cuando lo que deberíamos esperar sería una onda T negativa. Entonces, habíamos dicho que la repolarización empieza normalmente en una célula aislada en el mismo sitio donde comenzó la despolarización, ¿no? O sea, debería empezar en el mismo sitio, pero si ustedes lo leen, por ejemplo, del castellano, se lo pone bien simple, que es porque el endocardio está sometido a mayor presión que el epicardio. O sea, la presión diastólica del ventrículo izquierdo genera cierta compresión de la circulación a dicho nivel, entonces normalmente el endocardio tiene isquemia. Pero si ustedes se ponen a leer fisiología coronaria, normalmente no debe haber isquemia en el endocardio, o sea, sería algo completamente absurdo tener siempre el endocardio con isquemia. Sí, es una porción del corazón que está propensa a sufrir patología isquémica porque está expuesta a la mayor presión intraventricular y aparte porque esa zona tiene un poquito menos, perdón, se comprime más que el epicardio cada vez que el corazón late. Sin embargo, no es fisiológicamente normal que el endocardio tenga isquemia. Esa es una teoría viejita. Lo que se acepta normalmente, y bueno, y esa teoría explicaba que dado que el endocardio está isquémico, entonces se empieza a repolarizar después que el epicardio, porque está isquémico. Eso dice esa teoría. Entonces, recordamos que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Dirección a qué hace referencia? Hacia donde va que la cabeza del vector, la positividad del dipolo, y sentido de dónde a dónde va el fenómeno, ¿ok? O sea, de endocardio a epicardio, que debería ser lo normal, pero en el músculo, o sea, en la célula es normal, pero en el músculo ya miocárdico el sentido de la repolarización es de epicardio a endocardio, o sea, el sentido inverso. Ahora, donde se dificulta o se da la confusión es que aquí vemos cómo se está despolarizando, lo mismo aquí, pero como extendido, como que más esquemita, como para que se entienda mejor. Entonces, lo que está viendo el electrodo explorador, otra cosa, que no se confundan viendo lo de acá. Lo que ve el electrodo explorador es cómo cambia el dipolo afuera de la célula, ¿vale? Se está haciendo más negativo porque está entrando
está entrando sodio, entonces está quedando más negatividad afuera. Pero finalmente la dirección del dipolo es con lo positivo enfrente. Entonces, dado que el electrodo detecta lo positivo enfrente, la descripción es positiva. Y el sentido, que es la flechita que está así, de aquí para acá, ahí no hay ningún problema. Entonces ya terminó la despolarización completa. A la hora de repolarizarse habíamos dicho que el sentido es de donde terminó hacia donde empezó. Entonces el sentido, como ven, cambió, ¿sí? Pero seguimos viendo la cabeza del dipolo acá. O sea, lo primero que capta el electrodo explorador es la cabeza del dipolo, igual que acá, solamente que el sentido es contrario. Entonces, dado que esto se mantiene así, la siguiente inscripción sigue siendo positiva. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿No? ¿Ustedes díganme? ¿Sí? ¿Se entiende? Va. Entonces, la teoría decía que supuestamente es porque el endocardio está isquémico, pero la teoría celular y lo más como que aceptado ahora racionalmente, de acuerdo a todas las mediciones que se han hecho, es que el epicardio tiene un tiempo de potencial de acción más corto que el del endocardio. ¿Y a qué se debe muy seguramente esto? ¿Qué le vende distinto a la morfología? Esto de acá, ¿no? La fase de repolarización precoz está más pronunciada. ¿Quién habíamos dicho qué canal general estaba esta fase? Potasio y todo. Los de potasio y todo, exactamente. Entonces, el epicardio tiene normalmente más pito. El epicardio, el ventrículo derecho y los hombres, ¿vale? Entonces, esta diferencia de duración del potencial de acción entre epicardio y endocardio genera un gradiente en la fase final, en la fase de repolarización. Si juntamos las dos curvas de electrograma de ambas regiones, las ponemos así, se genera la morfología del QRS. En esta parte el ST es isoeléctrico porque se cancelan entre sí. Solamente donde son distintas es donde vemos alguna inscripción, lo que habíamos comentado, no podemos hacer mediciones si no hay diferencias, ¿vale? Donde se cancela, ahí debería haber isoeléctrica. Entonces, cuando hay isquemia subendocárdica, el potencial de acción del subendocardio se prolonga más respecto del subepicardio. Por eso es que vemos las ondas T picudas, esas grandototas. Y al contrario, cuando hay isquemia subepicárdica importante, vemos las ondas T negativas simétricas profundas. Y lo normal, entonces, es que el subepicardio repolarice antes que el subendocardio, por eso vemos T positivas. ¿Vale? Pero más o menos, de todos modos, los recomiendo que si les interesa pues entenderlo bien, porque pues ustedes se pueden quedar con que así el subendocardio con isquemia, la repolarización comienza en el epicardio antes y por eso está positivo, pero pues si quieren acercarse un poco más a la verdad, es esto, ¿vale? Bien, ahora pasando al segmento ST, ¿cómo lo medimos? ¿En qué parte vamos a tomar en cuenta para medir el segmento ST en cuanto a su voltaje? ¿No? ¿Lo han medido? ¿Cómo los que están en pruebas de esfuerzo, cómo le hacen para medir el ST ahí? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Cuál es su segmento de referencia? El TP, ajá, la guía dice que el TP, pero muchas veces el TP está como con pendiente, como movido, y lo que normalmente hacemos es compararlo con el PR. Pero si ven la guía de lo de test de estrés, es con el segmento, el intervalo, en el segmento TP. ¿Qué tiene diferencia un segmento de un intervalo? Que el intervalo Incluye una onda que no incluye nada. ¿Cuál incluye onda? El intervalo de la Los segmentos solamente son puras líneas, ¿sí? Los intervalos, como PR incluye la P y la R, y obviamente el segmento ICT que está entre las dos. El segmento PR, el puro segmento PR sería la pura parte isoeléctrica, ¿no? Okay. ¿Hasta cuánto es el punto de corte para decir que un segmento ST está normal o anormal? Eso es de desnivelo del positivo o negativo.
Ok, a ver, otra vez. Buscar la relación cuando es positivo. Bueno, vamos a negativo nada más. A negativo, Ajá. sí. Punto 1, el esfuerzo y punto 0.5. Ajá, exactamente. O sea, en general un cuadrito, ¿no? Un cuadrito parece que es positivo en un paciente que le está haciendo una prueba de esfuerzo. Un cuadrito. Si el paciente llega con síndrome coronario agudo, la guía de síndrome coronario agudo sin elevación y la de la definición universal de infarto dice que punto 0.5 en B2 y B3. O sea, el paciente que llega con dolor es más permisible el punto de corte. Y ahora, para los que tienen desnivel positivo, ¿cuál es el punto de corte? Doctores, o sea, la emergencia, ¿no? Punto 1 es como punto 15, ¿no? Para mujeres. ¿Y eso dónde sale? Específicamente mujeres, independientemente de la edad. Hicieron un estudio en Glasgow, una corte de pacientes, la verdad es que está bien pequeñita, son menos de 500 pacientes. Vemos aquí abajo mujeres. Como pueden ver, ese punto de corte especial es solamente para B2 y B3. Para todas las demás, las normales es 1. Entonces, B2 y B3 son estas dos de aquí, y como podemos ver, para todas las mujeres en todos los rangos de edades está por abajo punto 15 milivoltios, incluso no pasa ni siquiera los punto 14, ¿no? Para B2 y B3. Y para hombres, aquí sí hay una diferencia en cuanto a edades. Por abajo de 40 años es mayor a qué? 225. Ellos tienen, los hombres jóvenes tienen el punto J en B2 y B3 más altos que las mujeres y los hombres de edad mayor a 40 años. ¿Okay? Esto se debe a lo mismo ya comentado, lo de la fase de la regularización precoz dada por pacientes, las personas jóvenes, hombres, tienen más predominio en el epicardio de ese tipo de corriente, por eso se pondrá ese como desnivel positivo del ST en estas derivaciones como punto de corte permisible hasta punto 25. ¿Okay? Entonces ya ese punto de referencia ya lo vimos. Es importante también a la hora de estar evaluando la prueba de esfuerzo, específicamente hablando del ST, cuánto dura ese desnivel. Ya habíamos comentado que la repolarización auricular a veces se mete aquí cuando hay mucho estímulo simpático y genera un desnivel negativo, pero hay que ver cuánto dura, que no pase de 80 milisegundos, o pueden hacer esta relación entre la duración del desnivel y el QT. Si es mayor a 0.5, lo más probable es que sea positiva la prueba, ¿okay? Y obviamente si es descendente o si cambia la onda T, está completamente anormal ese segmento ST, ¿no? Ya más adelante veremos por qué existe el cambio de segmento ST cuando vamos a buscar el copia isquémica. ¿A qué nivel lo vamos a medir si nos queda mucha duda? Hay pacientes que tienen algo que, en el cual el QRS está como alterado, hay veces que tienen notch, o hay veces que tienen algo que se llama, en inglés le ponen slur, como empastado, ¿no? Se llama slur. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para medir el ST cuando esté como medio equívoco? Es decir, con estas morfologías, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es trazar una rayita imaginaria, o ya se le quiere dibujar ahí, y no rayen los electros, o sea, ocupen un papel aparte, no estén rayados. No sean como internistas o terceros, no se necesitan que están rayados. Déjenlos así, los rayen. Entonces, trazan una línea, podría dar la impresión de que tiene una cierta relación, ¿no? Pero si ustedes trazan la línea, una línea que se vaya por encima o toquen los electros que se siguen ahí, vemos que el ST, en ese punto J, pues no tiene nada, ¿no? Está completamente normal, a diferencia de estos dos. Pues aquí sí vemos que el ST está por arriba de la línea y evidentemente aquí pues también, ¿no? Bueno, ahora encuentro la repolarización, viene representada por la onda T. Esta también se le puede sacar un eje y es donde vean la onda T más positiva. Lo normal es que el eje de la T vaya similar al eje del QRS, ¿sí? Y lo normal también es no ver ondas T negativas más allá de B1 y B2. Si el paciente tiene, por ejemplo, mujer de 20 años, ustedes le ven B1, B2, B3 negativas, asimétricas, que son de negativos son como 3 milímetros, ¿en qué pensarían? Sí, patrón juvenil persistente. Patrón juvenil, exactamente así se llama, patrón juvenil persistente. Cuando vemos ondas
todas T negativas hasta B3, y el paciente, pues en teoría, por factores de riesgo por edad no debería tener ninguna patología. Se llama así porque en los niños suelen verse estas morfologías y también en personas jóvenes de raza negra, el patrón juvenil persistente. Aquí en la población mexicana pues no hay casi raza negra, pero donde más se suelen ver es en mujeres jóvenes. A veces incluso les mandan eco, prueba de esfuerzo, o sea, por B1 a B3 negativos, que ni siquiera es tanta negatividad y la paciente asintomática. Entonces, se suelen incurrir en ese tipo de cosas, pero pues es básicamente por ignorancia, ¿no? Entonces, sepan que exista este tipo de patrón, que así se llama. Recordamos que tiene un ascenso y descenso característicos, secundario a la activación de canales en el momento de la repolarización, que hacia el final es donde hay un mayor flujo de corriente de potasio hacia afuera de la célula, entonces la parte final de la onda T suele tener un descenso más rápido que su ascenso. ¿Qué tiene su paciente? Así nada más de cuerpo electro en un paciente asintomático. Años. ¿A dónde está el eje? Sí, de ABL de 2, ¿no? Levorotado, extrarotado. La transición está en B4, ¿no? Y posición. Intermedio, ¿no? Está el eje amortizante, está intermedio. Bien, aquí, ¿qué ven? Primero lo más anormal que vean. Bueno. Aquí sí, bifásica. Bueno, está más bien bifásica, ¿no? Porque no está igual para arriba que para abajo. Y luego, su diagnóstico así con el puro patrón electrocardiográfico. Patrón de Wellens tipo. Muy bien. Recordar entonces que el patrón de Wellens es el puro patrón electrocardiográfico y que el síndrome de Wellens es angina nada más, la descripción fue de angina, ¿vale? Obviamente en ese tiempo no contaban con troponina, seguramente muchos pacientes tenían zika, o sea, un infarto sin elevación, pero en sí el síndrome de Wellens, apegados a la descripción original, es una angina inestable, ¿ok? No tenían elevación los pacientes de SKNB. Y es importante conocerlo porque el 70% de los pacientes en las siguientes 2 semanas, en la descripción del artículo original, progresaban a infarto con elevación del segmento CT, ¿vale? Entonces, sí existe apremio de pasar al paciente, pero no es una cosa igual que el desnivel positivo persistente del segmento CT, ¿vale? ¿El eje para dónde está en este caso? ¿Cuál es la más isofásica? La de más 2. negativa de 2. ABL es la positiva, ¿no? Entonces, posición del corazón horizontal y levo o dextrorotado. Sí, está dextrorotado. Seguimos viendo R's y S muy parecidas hasta acá, ¿no? Perfecto. ¿Qué más anormal tiene el QRS, de acuerdo a lo que ya vimos? Usan D2 a ver. No tiene boom. Fíjate que no tiene boom. A lo mejor, o sea, por morfología pudiera ser. No hemos medido el tiempo de diflexión intrinsecoide, que se me había olvidado mencionar eso, pero ahorita lo comento. No tiene unas R's pequeñitas acá, mira. Aquí tiene R, aquí tiene R, y acá. Pasa que antes el caso un poquito más, pero sí tiene R. Las peculiares, la R está normal. No. Tiene complejos de bajo voltaje, ¿no? Las peculiares. Entonces probablemente ya le esté tocando la activación a la masa ventricular, la cardiopatía isquémica de este paciente. El tiempo de diflexión intrinsecoide habla, o tiempo de activación, lo medimos desde la Q hasta la parte más alta de la R y viceversa hasta el nadir de la S, ¿vale? Nos habla del tiempo que le está tomando al
al ventrículo o a la zona que estamos viendo activarse completamente. Entonces, si el paciente tiene un bloqueo de rama o si tiene crecimientos ventriculares o si la despolarización se está yendo por vías anormales, se va a prolongar. Lo normal en B1 y B2 es de, si alguien lo ha leído, no sé, 35, 40. hasta 35, o sea, un poquito menos de un cuadrito, ¿no? Y en B5, B6, punto 45. Muy bien. ¿Eso sí quedó claro? La onda T. ¿Cuál es el voltaje normal en el plano frontal? Menos de 6 milímetros, en el plano horizontal menos de 10. Porque es importante comentar o saber el voltaje normal, porque existe algo que se llama onda T gigante, más de 10 milímetros es onda T gigante, ¿sale? Y existen patologías asociadas que no son, o sea, puede ser por isquemia, pero hay otras patologías que se asocian a onda T gigante, sobre todo entre cordiales, como cuál específicamente debe ser. De una región especial del cuerpo. Apical, muy bien. La neuropatía hipertrófica apical o enfermedad de Yamaguchi genera ondas T negativas gigantes en las precordiales, ¿vale? En el caso de este paciente, en la revista de San comentaban que igual lo habían estudiado por cardiopatía isquémica, pero era un paciente joven, como de 37 años, y pues terminó siendo una cardiopatía hipertrófica, ¿vale? La onda U, ¿cuál es su origen? Pues o sea, hay muchas como que interrogantes, sí o sí no, pero finalmente lo más aceptado en general, la repolarización de las células de Purkinje, ¿sale? Suele ser monofásica, suele ser pequeñita y a veces no llega a verse. Cuanto más lo podemos llegar a ver en los pacientes que tienen bradicardias o los pacientes que tienen bloqueos aves completos, también si le buscan la van a ver. Obviamente está después de la T, en este caso se ve muy bien el B4, el B5, el B6. Y lo importante es que tiene que ser positiva en las precordiales, ¿sale? Si ustedes les llega a un paciente en el contexto de angina, no le ven realmente ningún otro cambio, pero ven que la onda U está negativa, lo más probable es que tenga una lesión suboclusiva de la descendente anterior, ¿vale? Onda U negativa en paciente con síndrome coronario agudo. Ahora, en cuanto al QT, pues mover tantito la imagen. ¿Qué representa el QT? Despolarización, repolarización ventricular. La sístole ventricular, sí, la activación completa del ventrículo eléctricamente, ¿sale? Entonces, lo normal es que mida menos de 440 milisegundos. Completamente anormal, más de 500 milisegundos, y ya incrementa mucho el riesgo de arritmias letales. Ya habíamos comentado que es más fácil, mientras más prolongado esté el QT, es más fácil que un extraestímulo llegue a caer sobre la parte del potencial de acción en la cual, el periodo vulnerable antes comentaba, en la cual ya empiezan a activarse canales de sodio, no completamente, pero sí es posible que se conduzca, y si existe sustrato suficiente para una reentrada, se puede generar y degenerar en fibrilación ventricular. ¿Okay? Si el paciente tiene síntomas, ya ha tenido síncope, y ustedes ven un QT de más de 460 milisegundos, ya cumple como criterio para QT largo, para síndrome de QT largo. La otra forma de evaluarlo también, si el paciente está asintomático y tiene un QRS más de 480, cumple para QT largo. Y ¿saben con qué score se evalúa el síndrome de QT largo? ¿O con qué evalúan a sus pacientes cuando entran al piso y sospecha de QT largo, ya sea genético o adquirido? Ajá, ¿quién dijo? Muy bien. Score de Schwartz, más de 3 puntos de score de Schwartz es criterio ya diagnóstico para síndrome de QT largo, ¿vale? Tiene variables clínicas, variables genéticas en el score y variables del electrocardiograma del QT. ¿Dónde lo vamos a medir? Ya lo hemos comentado. Pasa ahorita lo que ¿dónde se mide el QT? ¿Mande? De 2 y de 5, ¿sale? No sé por qué los RPs tienen como tanto miedo de participar, pero bueno.
Existen como muchas formas de medirlo. Hay muchos artículos, muchas disyuntivas de sí a frecuencias más altas, que si se sobreestima, que se infraestima. Pero bueno, finalmente, si ustedes se fijan con qué método evaluaron y se hicieron el score de Schwartz, fue con Basset. Entonces, Basset, o sea, no se metan con que, o sea, si se quieren poner con jaladitas así muy electrofisiológicas, pues pueden buscar las demás formas de medirlo, pero, o sea, ¿cuál es el caso cuando si ustedes la herramienta que van a utilizar como punto de corte utilizó Basset? Entonces, Basset, ¿vale? Sean prácticos. ¿Y cuál es Basset? Por si les llegaran a preguntar, porque, o sea, vamos a estar haciendo todo el cálculo, todos tenemos calculadoras, todos tenemos el celular. Ejecute en milisegundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos, ¿sale? Milisegundos arriba y segundos abajo, ¿ok? Recordar también que si el paciente tiene 60 de frecuencia cardíaca, ya no se corrige, ¿no? Así se queda, muy bien. Y otra forma muy fácil de evaluarlo, el QT no debe de ser más del 50% del intervalo RR. Si tiene más de eso, así a puro ojo, ya está alterado, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a medir? Para no tomar la onda 1 o medirlo de manera inadecuada, existe el método de justo ver dónde termina la T y empieza la U, el threshold method, que la verdad es que está medio complicado. Lo más fácil es que ustedes, igual que lo habíamos comentado con el ST, tracen una imaginaria sobre la isométrica del PR y luego tracen una tangente sobre la parte final de la T, donde se unen ambas, ahí termina la onda T, ¿vale? Para que no lo vayan a sobreestimar. ¿Está normal o anormal? Anormal. Sí, así si primera vista se ve más del 50%, ¿ok? ¿Y a expensas de qué está prolongado? ¿Alguien se acuerda qué síndrome acuto largo es ese? ¿No? Tipo 1. El tipo 1 tiene el QT prolongado a expensas de la onda T, ¿vale? No vamos a hablar tanto en eso porque es un tema del electroficio, pero pues por lo menos que sepan que existe la morfología y a qué síndrome le corresponde. ¿El eje para dónde está? 120, ¿no? Muy positivo acá, esta es la isoesfásica. Entonces, posición del corazón vertical, levo o dextro rotado. Sí, ¿no? Tenemos aquí, sigue habiendo un plano de transición como hasta por acá. ¿Cómo se oculta aquí? Está prolongado, obviamente, a expensas de el segmento CT, ¿no? Como ven, hay una, o sea, sí está prolongado, la T termina hasta acá, pero no está tan amplia como esta, por ejemplo, aquí. ¿Qué síndrome de QT largo es este? Tipo 3. El tipo 3 es a expensas del segmento ST, ¿vale? ¿Para dónde está el eje? 90, sí. Entonces podría decir que tal vez esté entre más 90, más 110 a lo mejor, porque el D3 también es como muy positiva, ¿no? Pero bueno, finalmente la isoesfásica es de 1. Y levo dextrorotado. ¿Dextro? O sea, no se ve muy bien, pero ya en D5 ya está, ¿no? Entonces este no tiene rotación, ¿sí? ¿Y este? ¿Cómo ven la onda T? ¿Qué le ven de anormal? Está mellada. QT largo tipo 2, a expensas de la T, pero no es tan pronunciada como el tipo 1. O sea, una T amplia, aplanada y puede estar mellada. ¿Saben? QT largo tipo 2. ¿Los genes se acuerdan? QT1 es KCNQ1, QT2 KCNH2 y QT3 SCN5A. O sea, los primeros dos son pérdida de función del canal de potasio, por eso se prolonga el QT. Y en el 3
es ganancia de fusión del canal de sodio, por eso se prolonga igual. O sea, recuérdense que mientras más positivo esté entrando o mientras menos negativo esté saliendo, el potencial de acción va a seguir. ¿Ya? Ahora, para el cálculo de la frecuencia cardíaca, esto la verdad es que no tiene ninguna manera. En el otro que puso las desaprobadas, ¿a partir de cuánto ya decimos que estaba aprobada? Pues no se menciona como un punto de corte, sino más bien hace referencia a que este tiene una ondate muy pronunciada y el otro no. Bueno, no me refería tanto como en el celular, sino cuando vemos todas las desaprobadas como en las precordiales, por ejemplo, a partir de qué punto de corte ya digo, estas sí están muy claras. Pues no debe verse isoeléctrico. O sea, una onda T puede ser una onda T pequeñita, pero mientras no se vea completamente isoeléctrico esa zona o negativa, es normal. Sí. ¿El eje de la onda T sirve para algo? Sirve para evaluar crecimientos ventriculares, porque suele desviarse al contrario, como en un bloqueo de rama del QRS. Realmente, o sea, saber que existe, pero bueno, exactamente. O sea, para algo así muy práctico, algo muy importante, no. ¿Okay? Esto ya lo comentamos, cómo calculamos la frecuencia cardíaca, recordamos 200 milisegundos cada cuadro de estos, y luego cada cuadro chiquito 40 milisegundos. Y nada, lo demás nos va a servir saber cuánto dura es en frecuencias irregulares. Entonces, ¿cómo se llama? Tú, pasa, por favor. Dime qué frecuencia cardíaca tiene este paciente. ¿Qué ritmo tiene para empezar? La pluma. ¿Es regular o irregular? Es un ritmo irregular. Irregular. ¿Le ves pace? No. Entonces, así, lo primero que te ocurre. FA. FA, muy bien. Después, ahora sí la frecuencia. Perdón que me interrumpa. ¿Se acuerdan que les dije que había una manera de ver si estaba calibrado? Es esta línea, ¿no? Sí la han visto todos. De hecho, este electro lo tomé aquí en el hospital. Entonces, tiene que medir 10 cuadritos para que sea realmente esté calibrado. 10 cuadritos así y 5 así. ¿Ok? Ahora sí. Entonces así, ¿no? Cuando el plano esté muy regular hagan esto. Hay algo aquí que vamos a ver. ¿Se acuerdan lo que les dije del fenómeno de aberrancia? ¿Alguien lo leyó más o no les interesó el plano? ¿A qué hace referencia el término aberrancia? No, yo no encontré. No le da curiosidad, ¿verdad? O sea, no es regaño, pues, pero yo siento que, no sé si ya, o sea, si es por la vejez o qué, pero siento que cada vez como que les queda menos curiosidad o duda en los conocimientos que se les interroga y no saben. Entonces, no sé, o sea, yo sé que no todo es llegar a la casa y ponerse a leer, pero pues finalmente ustedes están aprendiendo y tienen que resolver sus interrogantes, porque si no, es venir a sacar nada más el trabajo, y si hay muchísimo trabajo asistencial, yo lo sé, pero si no estudian ahorita, que lo pueden ir corroborando con el paciente que le hacen todos los estudios, que tienen los diagnósticos, o que tenemos todo aquí en el hospital, cuando estén afuera, pues les va a ganar la prisa, o les va a dar miedo ver pacientes, o van a estar temerosos de todo, o se van a dar cuenta de que pasaron la residencia y no le dieron nada. Entonces, no sé, o sea, estimulen o motívense a sí mismos a leer, ¿saben? No sé. Si llegara, por ejemplo, otra civilización y les preguntara, tú experto en qué eres, o qué me puedes contar, o a qué te dedicas, yo que soy médico, soy cardiólogo, ¿qué sabes del corazón? O sea, a mí me daría vergüenza, la verdad, como ser humano, o sea, pues, estar así no saber nada, ¿no? O sea, porque finalmente, no sé cuál es tu papel entonces en la vida o aquí, o qué están haciendo, ¿no? O sea, si no están cambiando nada en el mundo, porque tal vez no se pueda,
pues cámbienlo por lo menos en su mente, ¿no? Para ustedes, en su mundo acá, ¿vale? Entonces, aberrancia hace referencia a que el QRS, a que se presenta un bloqueo de rama de manera intermitente por una conducción anómala, por una conducción que se está llevando en un punto en el cual el potencial de acción se activó con poca disponibilidad de canales de sodio, una conducción más lenta. Donde más podemos llegar a ver esto es algo que se describe en FA como fenómeno de Ashman, en el cual, o la descripción original dice, los ciclos cortos le siguen a los ciclos largos. Las ramas del sistema de conducción como que se acostumbran y se ajustan en cuanto a su repolarización de acuerdo a la frecuencia. Entonces, a frecuencias más rápidas, la repolarización se acorta, pero si la frecuencia baja o el ancho del ciclo se enlentece, la repolarización se alarga como para ahorrar energía, o sea, se da su tiempo a sí mismo el sistema. Entonces, vemos aquí que esta condición es normal. Aquí hay un ciclo largo, la repolarización se alarga, el siguiente ciclo es corto y se conduce con aberrancia porque hay menos disponibilidad de canales de sodio, ¿vale? Entonces se ve una rama derecha. Entonces, ciclo corto después de ciclo largo, y la rama que más se aberra es la rama derecha en contexto de FA, ¿vale? Fenómeno de Ashman. Esto, la verdad es que se lo pueden aprender, 300, 150, 175, me imagino que muchos ya se lo aprendieron de memoria, para calcular la frecuencia cardíaca de acuerdo a cómo está cayendo el QRS respecto del número de cuadritos de 295, ¿no? Seguimos mañana, ¿no?